¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una lección más de lecciones bíblicas y en este caso concreto ya la lección número 12. Nos faltarían solamente 8 para terminar este curso de 20 lecciones. Hemos visto los antecedentes de la Sagrada Escritura, quiénes la escribieron, qué es la inspiración, qué es la revelación, y en la clase anterior vimos un poquito de la situación de Israel, cuál es su geografía, el ambiente en que se desarrollaron las tribus de Israel y un poquito una síntesis de la historia del pueblo de Israel. Ahora vamos a iniciar ya con el libro del Pentateuco. Libro del Pentateuco, y yo te pregunto a ti, ¿te acuerdas qué significa la palabra pentágono? Bueno, penta 5, pente 50, por eso Pentecostés significa la fiesta de los 50 días, y el libro del Pentateuco, ¿cuántos libros crees que incluye? El conjunto del Pentateuco. Y antes de iniciar la lección, quisiera recordarles que los libros del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, se escribieron en rollos, así como este. Rollos, ¿verdad? Evidentemente, esto solamente es un rollo, pero habría que imaginarse rollos de pergamino o de papiro. Ya te expliqué más o menos cómo se hace el papiro en una de las lecciones y ahora te muestro esta, digamos, forma para que veas el papiro también, especialmente las orillas, para que veas cómo van haciéndolo cruzando unas líneas con otras. Aquí lo puedes ver. El papiro también es muy transparente, muy ligero. Y bueno, esto te permite entender, imaginarte cómo sería un rollo de este tipo, pero en papiro. Este lo tengo porque, bueno, aquí cuando fui a Egipto escribieron mi nombre, José de Jesús, y pusieron también la letra Ankh, que de alguna manera es la letra de la vida. Pero así puedes ver el papiro tanto de un lado como del otro en una forma transparente para entender lo que te voy a decir en este momento. Imagínate lo que significa hacer un libro de 50 capítulos. ¿Cuántos papiros necesitas? Muchos. ¿Cómo vas a unir los papiros? Bueno, hay una forma quizás de pegarlos con algún pegamento, pero también hay una forma de coserlos, especialmente los pergaminos. Esta es la razón por la que para leer un libro como el libro del Génesis o alguno más, tenían que enrollar perfectamente el papiro, después irlo desenrollando para ver un capítulo y otro y otro. ¿Qué es lo que hacía? Que los rollos de papiro no fueran delgaditos, sino que fueran creciendo, 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 haciéndose muy grandes, tan grandes que incluso rollos que tenían que dividirse en dos, como el libro de los Macabeos o el libro de los Reyes, que eran tan gruesos que tuvieron que cortarlos para dividirlos en dos. Pero hablando ahora del tema que nos concierne, ¿tú qué harías para que se conservara un rollo que es tan sagrado, tan importante para ti? ¿Lo dejarías así normalmente en algún lugar? Yo creo que no. ¿Qué es lo que harías? Le harías un estuche. Efectivamente, un estuche en madera, quizás en algún material, quizás algún cilindro, también en piel, en fin, pero un estuche porque lo valioso se tiene que cuidar. Bien, ¿te imaginas un estuche entonces para este rollo? O si fuera más grande, un estuche grande. Ahora imagínate 5 estuches para 5 libros. 5 estuches para 5 libros. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Vamos a entrar ya en el tema. El título de la clase de hoy se llama El Pentateuco o la Ley. Introducción. La palabra Pentateuco viene de la lengua griega y significa el libro de 5 estuches. Esto es, el libro dividido en 5 estuches porque estaba formado de 5 rollos o 5 volúmenes que cada uno estaba guardado en su propio estuche. Entonces, Pentateuco, ¿qué significa? El libro de los 5 estuches o
los libros que se guardaban en 5 estuches. ¿Cuáles eran estos rollos o libros o volúmenes? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vamos a repetirlos para que te los aprendas de memoria. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Lo repites ahora conmigo? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bien, al principio los 5 libros formaban un todo cuya unidad era reconocida tanto por los judíos que ya los denominaban con el nombre de Torá como por los griegos. Aquí me detengo. La palabra Torá en hebreo significa la ley. La Torá es la ley y son los 5 libros quizás más importantes para los judíos. Más tarde, y solo por razones prácticas, se dividió el rollo en 5 partes, pero no por eso perdieron su dependencia y parentesco entre sí, de tal manera que los problemas que ellos plantean solo pueden solucionarse considerando la obra como un todo. Dicho de otra manera, los primeros 5 libros de la Biblia al principio formaban un todo y después se dividieron para su estudio, para su lectura, para lo que tú quieras, pero todos estos 5 libros están de una o de otra manera relacionados entre sí. Primeros 5 libros de la Biblia. La antigua tradición judía, seguida por la cristiana, venía considerando a Moisés como autor del Pentateuco. ¿Quién escribió el Pentateuco? Decían los rabinos y los judíos, fue Moisés. Sin embargo, nosotros entendemos que más que haya sido Moisés, porque estos libros se tardaron en escribir mucho tiempo y en distintas épocas, más bien podemos decir que se le atribuyeron a Moisés, porque él es el principal protagonista quizás de estos 5 libros. Sin embargo, lo que pasa y lo que tenemos que entender es que estos 5 libros se fueron formando a través de la tradición oral. ¿Te acuerdas lo que dijimos en lecciones anteriores? Lo que iban pasando de persona en persona, de tiempo en tiempo, de época en época, que primero se contaron su historia oral, verbal, y ya después se decidieron escribirla. Y a la hora que se decidieron escribirla, resulta que ya había varias, vamos a decir, tradiciones. En esto me detengo más adelante, pero te leo una nota que dice aquí. El rollo se componía de varias piezas de papiro o pergamino cosidas una a continuación de la otra. Una vez que estuvieran ya fijados, en sus 2 extremos, un palito acá y otro acá, se iban rodando para que quedaran 2 rollos que se pudieran abrir y cerrar de esta manera. Así que con 2 palitos era más fácil, porque si les ponías solamente un palito, tenías que girarlo todo para llegar a encontrar una parte, y en cambio así, de esta manera, lo abrías más fácilmente, lo ibas cerrando de acá, lo abrías más de acá, y de esta manera encontrabas tú la lectura que estabas buscando. Bien, ¿cuáles son las versiones que dieron origen a estos 5 libros? Las distintas vertientes que llegaron. Recuerda que de esto hablamos ya en la tercera lección, si no lo recuerdas muy bien. Las versiones son 4. La primera, yavista, llamada así porque los autores llamaban a Dios con el nombre hebreo de Yahvé. La versión eloísta, llamada también así porque los autores denominaban a Dios con el nombre de Elohim. La tercera, deuterocanónica, que enriquece las 2 anteriores y es por lo menos 400 o 500 años posteriores a ella. Quiere decir que primero la versión yavista y la eloísta, y 400 o 500 años después llega esta versión deuterocanónica que enriquece estas 2 versiones con elementos de mayor información. Y finalmente, la versión presbiteral o sacerdotal, que surge después de que los judíos estuvieron en Babilonia, y ahí los sacerdotes, la gente más sabia, la gente
vamos así decir, de mayor reflexión inspirada por Dios, le da a estos escritos una altura de mucho mayor calidad, versión presbiteral. Así que, ¿cuáles son las 4 versiones que van a formar el Pentateuco? Yavista, eloísta, deuterocanónica y sacerdotal o presbiteral. Y vamos a comenzar ya con los libros. Primer libro del Pentateuco y por lo tanto primer libro de la Biblia, Génesis. Título del libro. Se llama así porque trata del origen de la creación del mundo y del hombre. Cuando a ti te hablan de los genes, ¿qué es lo que es la genética? Lo que da origen a la vida. Entonces, de ahí viene el nombre de Génesis, porque Génesis en griego significa origen o comienzo. Es el primer libro del Pentateuco y por lo tanto es el primero de la Biblia. El autor o compilador al confeccionar este libro no pretende poner la doctrina del comienzo de las cosas de una manera científica. A ver, explíqueme científicamente, Biblia, cómo fue el origen de las cosas. No, sino el autor trata de relatar en forma sencilla y con muchos signos, figurada, poéticamente, adaptado a la inteligencia de una humanidad poco evolucionado como era la de aquel tiempo. En aquel tiempo no pensaban tanto en la ciencia como nosotros. Y lo que intenta el autor es presentar de esta forma sencilla para la gente de aquel tiempo las verdades fundamentales que son necesarias para la salvación, a la vez que hacerlo en un lenguaje popular y hablando sobre todo del origen, de ahí Génesis, origen del hombre, del género humano, hombre y mujer, y el origen también del pueblo escogido, del pueblo de Israel. Pregunta, ¿de qué dos orígenes nos va a hablar el libro del Génesis? Del hombre y la mujer, género humano, y también del origen del pueblo de Israel. ¿Cuál es su contenido doctrinal? Bueno, aquí se ponen los cimientos de todo sistema bíblico. Sin lo que aquí se nos dice, el resto de la Biblia sería incomprensible, porque el plan de salvación que se expone en la Sagrada Escritura, salvar al ser humano, no tendría sentido de no existir la caída, el pecado original. Es decir, ¿cómo se va a hablar de una salvación si no hay de qué salvar al ser humano? Por lo tanto, el Génesis nos va a poner el hombre lamentablemente está en una situación limitada y necesita de una salvación de parte de Dios. Lo que sucedió a Adán tiene su respuesta en lo que va a realizar él, en forma simbólica, el segundo Adán, que será Cristo. En el libro del Génesis se encuentran ya las primeras promesas del Mesías que vendría a recuperar el paraíso que Adán perdió. En una palabra, en este libro se nos da cuenta no sólo del linaje, la descendencia de la mujer que habría de pisar la cabeza de la serpiente como lo hizo María serpiente, sino también se nos habla del origen de la raza semítica, de la nación de Israel y de la tribu de Judá, de la cual habría de nacer el Redentor. Y acuérdate que en el libro del Génesis se habla ya de la promesa de salvación. Cuando Dios castiga a la serpiente, pero Adán y Eva no los maldice, sino que los envía, vamos a decir, a una tierra con todas las bendiciones y les hace la promesa, especialmente cuando dice, a ti, a la serpiente, un pie te va a aplastar la cabeza. Se refiere a María, pero sobre todo a Cristo, que gracias a vencer al pecado nos va a dar nuevamente la vida eterna y la posibilidad de regresar al paraíso, pero no un paraíso terreno, sino al paraíso en la presencia de Dios. Y vamos ahora a la distribución del libro. Primero decimos que el libro del Génesis tiene 50 capítulos y se va a dividir en 3 grandes partes. La primera parte tiene que ver con el origen, la creación del universo, del mundo. La segunda parte tiene que ver con el origen del ser humano, hombre y mujer, y la tercera parte tendrá que ver con la creación, el origen del pueblo de Israel. Claro que en esta primera y segunda parte, como te digo,
no se habla en una forma científica la fecha, el tiempo en que se desarrolla esta creación, sino simplemente se intenta decir cuándo creó Dios, cuándo Él lo dispuso. ¿Cómo lo creó? No lo sabemos. Esta es una forma poética, pero para afirmar quién creó el universo, Dios. ¿Quién creó al hombre y a la mujer? Dios. ¿Quién es el origen del pueblo de Israel? Dios. Los comienzos del mundo se relatan en los capítulos 1 y capítulo 2 al 6. Ahí lo vamos a encontrar, ¿sí? Del 2 al 6. Después, los comienzos del hombre los vamos a encontrar en el capítulo 2, versículo 7, hasta el capítulo 11. Fíjate, hasta el capítulo 11, 32. Empieza en el capítulo 2 y se va hasta el capítulo 11. Así lo tenemos. Creación, capítulo 2. Caída, capítulo 3, versículo 4. Consecuencias del pecado, que es la muerte, capítulo 4, versículo 1, hasta el 16. Capítulo 4, versículo de 1 hasta el versículo 16. Crecimiento de la humanidad. Seguimos en el mismo capítulo 4 hasta el versículo 17, pero desde el capítulo 4 se va a ir también hasta el capítulo 6, versículo 4. Después, el diluvio, que será el castigo de la humanidad por el pecado, capítulo 6, versículo 5, se va a ir hasta el capítulo 9, versículo 17. Los comienzos del pueblo de Israel comenzarán en el capítulo 12, versículo 50, y van a ir de esta manera. Abraham, capítulo 12, versículos del 1 al 25. El llamado, capítulo 12. Lot, el que será el sobrino de Abraham, capítulo 13 y 14. Después, la promesa, cuando Dios le promete a Abraham un pueblo, capítulo 15 al 17. Sodoma y Gomorra, capítulo 18 y 19. La herencia que le va a dar Dios a Abraham, capítulo 20 y hasta el 25. Del 20, versículo 1, hasta el 25, versículo 10. Después nos vamos con el descendiente primero de Abraham, que será Isaac, capítulo 25, versículo 11, hasta el capítulo 27, versículo 46. Jacob, capítulo 28 al 36. Y después José, capítulo del 37 hasta el capítulo 50, toda la historia de cómo lo vendieron, cómo se fue a Egipto, etc. Mensaje del libro. Dios es el creador de todos los seres. Los primeros padres, Adán y Eva, vivían felices en el amor mutuo, hablando con Dios. En el matrimonio querido por Dios, el hombre y la mujer, iguales en naturaleza y en derecho, se complementan el uno al otro. El varón amará a la mujer como parte de sí mismo y la mujer amará al varón como su protector. La unión de ambos en el amor transmite la vida. Ese es el mensaje del libro. Después, Dios tiene un plan sobre la humanidad y el mundo y escoge un pueblo con el cual forma una alianza en la persona de Abraham. La alianza es la que sella esa elección. La respuesta a la llamada de Dios en la elección de ese pueblo la vemos representada en distintos patriarcas o jefes de ese pueblo. En una palabra, el autor del Génesis quiere mostrarnos que Dios ama a la humanidad y la guía a través de la historia, llamándola a gozar definitivamente de ese amor. Me detengo brevemente. Una alianza es un pacto, es un contrato. Para que quede algo formal, si tú vas a hacer un préstamo al banco, te piden que firmes algo y el banco también te entrega un documento. Tú te comprometes a algo y el banco también se compromete a algo. Las alianzas en la Biblia, sea de Dios con Abraham, Dios con Moisés, etc., son eso. Dios se compromete a ayudar al pueblo, a amarlo, a acompañarlo, a salvarlo, pero el hombre, el ser humano, tiene que responder también haciendo lo que está de su parte. Porque si en una alianza una persona no hace lo que está haciendo, lo que le toca hacer, pues se rompe la alianza. Así de sencillo, ¿no?
pero Dios es el que quiere hacer alianzas y no romperlas, aunque el hombre es el que las rompe. Y tiene aquí una aclaración. Lo que hay que buscar en este libro principalmente es el espíritu que animó al autor al escribir estos relatos. Un espíritu que puede resumirse en esto: una presencia viva de Dios que crea todas las cosas para servicio de la humanidad, del hombre, del género humano, que es su obra más importante, con el fin de que este hombre y mujer, conscientes de su grandeza, se vuelvan co-creadores con Dios, co-creadores, crezcan y multiplíquense y dominen la tierra y alaben al Creador a través de lo creado, hasta que definitivamente regrese con todos los hermanos al Padre que los formó. Por lo tanto, aquí se señala la paternidad de Dios sobre el universo, sobre el ser humano y por supuesto sobre el pueblo de Israel. Y un padre siempre quiere lo mejor para lo que ha creado, para aquel a quien le ha dado la vida. Y en el Génesis se dice: Dios quiere que seas dueño y señor del mundo, que seas co-creador, para que uniendo tu trabajo con el de Dios hagan de este mundo algo maravilloso. Vamos ahora con el segundo libro del Pentateuco. El Éxodo es el segundo libro que aparece en la lista de la Biblia, pero según los especialistas debería de aparecer antes, porque fue el primero que se escribió quizás unos 300 años antes que el Génesis. Pero como se trata de poner un orden a la temática por el tema del Génesis que trata del origen, se pareció más oportuno colocarlo al principio. ¿Qué significa la palabra éxodo? Salida. Y por lo tanto narra la salida de los israelitas de la esclavitud de Egipto, con la que va a terminar esta primera etapa con José, cuando quedan ya esclavos en Egipto. El éxodo va a continuar esta historia hablando de cómo fue esa salida. Contenido. Fíjate bien, quizás este libro es el más importante del Antiguo Testamento porque es la gesta del verdadero Dios que se acuerda de su pueblo y lo salva de la esclavitud. Es la fidelidad del Señor que cumple su promesa con su pueblo. Es el nacimiento de Israel como nación, no como grupito de personas, porque un grupo de personas no es un pueblo. Hay que tener una configuración en pensamiento, en credo y en muchas cosas más. Así que en el libro del Éxodo se nos habla del nacimiento de Israel como nación y como religión y como culto. Y además porque nos va a anunciar la Pascua cristiana. Porque en el libro del Éxodo se habla de la primera Pascua, pero no la definitiva. La Pascua de Cristo va a ser la definitiva, pero si no entendemos ni siquiera qué es Pascua, pues no vamos a saber qué es la Pascua de Cristo. Si no sabemos qué es lo que cenó el pueblo judío en la Pascua judía del Éxodo, no vamos a entender por qué Cristo tomó pan y vino en la última cena. Pero no me alargo más. El gran personaje o protagonista del Éxodo es Moisés, que fue escogido por Dios a salvar a su pueblo. Titubea antes de responder a esta llamada divina y empieza a poner excusas. De hecho, son 5 excusas. Soy tartamudo, es que a lo mejor el faraón no me va a hacer caso. Dios le va a decir: tranquilo, yo estoy contigo. Y al final Moisés acepta, pero en este momento sobre todo se señala cuando Moisés acepta. ¿Qué está pasando? Dios está haciendo lo que está de su parte y el hombre está haciendo lo que está de su parte. Por lo tanto, el plan de Dios va a ser todo un éxito. Aquí se narran puntos tan importantes como la institución de la Pascua judía, la figura de la Pascua cristiana, el paso del Mar Rojo, la marcha hacia el monte Sinaí, donde Moisés va a recibir ¿qué? Los mandamientos, las 2 tablas de la ley, y también se habla del canto de la victoria del pueblo. Esto nos demuestra la acción providente de Dios para su pueblo. Triunfo, 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 triunfo de Dios sobre lo que parecía un problema. C. Distribución del libro.
¿Cuántos capítulos dijimos que tenía el Génesis? 50. El Éxodo va a tener 40. Y se pueden dividir en 4 partes. Primero, la esclavitud de Egipto y el llamado de Moisés. Segundo, la marcha por el desierto, ya cuando salieron. Tercero, el viaje hacia el Sinaí y la alianza. Y cuarto, la institución del tabernáculo. ¿Qué es esto? Bueno, pues algo físico en el que el pueblo de Israel va a sentir que Dios está presente. Algo físico en lo que el pueblo de Israel va a decir, aquí está Dios. Esto que hemos hecho físicamente nos muestra que está Dios. La esclavitud, capítulo primero, vocación de Moisés, capítulo del 2 al 4, las plagas, capítulos del 5 al 11, la Pascua, capítulos del 12 al 13. Segunda parte, la marcha por el desierto, la libertad, capítulo 14, paso por el Mar Rojo, 14 al 15, el desierto, capítulo 16 al 18, que será muy importante porque aquí se nos habla de cuando cae el maná y cuando Moisés golpea la roca y hace que surja el agua en el desierto. Tercera parte, el viaje al Sinaí y la alianza. Capítulo 19, Dios propone la alianza. Capítulo del 20 al 24, cuando Dios le entrega la ley o el decálogo. Y lamentablemente cuando baja Moisés ya con las tablas que ve, que el pueblo se desesperó por tanto tiempo que estuvo Moisés y Aarón les hizo un becerro de oro para que lo adoraran. Bueno, capítulo 32, el becerro de oro y la apostasía del pueblo. ¿Qué significa la palabra apostasía? Renegar de Dios. Reconocer a otro Dios, eso se llama apostasía. Y la cuarta parte, la institución del tabernáculo. Para esto Dios va a decir primero, necesitan sacerdotes ustedes, y Dios instituye el sacerdocio, capítulo 28 al 29. Después Dios hace un pacto, una alianza también, capítulo 34. Después la construcción del tabernáculo. ¿Quieres saber cómo era? Capítulos del 35 al 40. Ahí se te va a hablar de cómo era el arca de la alianza, cómo tenía que ser el culto, cómo tendría que ser el altar, etc. Todo eso lo quieres saber, aquí está. Capítulos del 35 al 40. Y conclusión del Éxodo. Mientras el libro del Génesis finalizaba describiendo una familia que gozaba de alta favor en la corte egipcia, la familia de José, el Éxodo comienza al revés, con una nación esclavizada bajo un enemigo tremendo que va a ser Egipto. Las esperanzas de liberación humanamente eran muy pocas, porque si estaba el faraón y todo su ejército contra los judíos esclavos, ¿qué esperanzas había? Sin embargo, la fe en Dios era muy grande. Por eso Dios oye los clamores del pueblo y los libra mediante Moisés. Este libro es la gran odisea de un pueblo que era esclavo y que va a ser liberado por Dios. Es una historia maravillosa y por eso han hecho tantas películas de este momento como Los 10 Mandamientos o también la película Éxodo. Vamos al tercer libro ya de el Pentateuco. Título El Levítico. Y va a ser el tercer libro y el nombre va a venir de la palabra Leví o tribu de Leví, que eran, y esto que se te quede bien grabado, eran los hebreos especialmente dedicados al culto. Por lo tanto, este libro de Levítico no creas que era para todo el pueblo. Este libro de Levítico eran las instrucciones para los sacerdotes. Y me regreso tantito, aunque no lo menciona aquí el libro. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12. De esos hijos, al multiplicarse surgieron las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Claro, bien. En el momento en que baja Moisés con las tablas de la ley, para que el pueblo no se le olvide que tiene una alianza con Dios, necesita de los sacerdotes que se lo van a estar recordando. Y además,
los sacerdotes van a estar ofreciendo en nombre del pueblo y también con el pueblo culto a Dios. Para eso el altar, el arca de la alianza y todo lo demás. Pero, ¿qué es lo que tenía que hacer Dios para que no se les olvidara esta parte? Dios les dijo, las 11 tribus van a trabajar en su sustento, en hacer tiendas de campaña, en hacer guaraches, en cuidar al rebaño, en hacer lo que quieran. Pero una tribu se va a encargar totalmente del culto. Así que esa tribu va a ser la de Leví. Yo elijo que sea la de Leví porque esa tribu era de la tribu de la que era Aarón, de la tribu de la que era Moisés, y precisamente por eso Dios va a decir, quiero que de esta tribu de Aarón sean los sacerdotes. Y de ahí en adelante hasta tiempo de Cristo, la tribu de Leví fue considerada una tribu sacerdotal. Ah, pero las demás tribus tenían, si trabajaban tenían para comer, si trabajaban tenían su vestido, si trabajaban tenían sus artículos, y si la tribu de Leví no trabajaba, entonces ¿cómo iba a sobrevivir? ¿Cómo iba a tener alimento, vestido y todo lo necesario? Dios dijo, todas las tribus van a tener que entregar un diezmo para que la tribu de Leví tenga alimento, vestido, sustento y pueda continuar con el culto. De ahí vino precisamente el diezmo, porque la tribu de Leví tenía que estar exclusivamente dedicada al culto. Como ahora ya no existe esta parte del templo de Jerusalén, no hay tribu de Leví allá, la tribu de Leví se dedicó a hacer los pantalones Levi's, ¿verdad? Qué curioso, qué interesante, pero bueno. Entonces, libro de Levítico, si tú dices, ay, quiero leerlo para entender ciertas cosas de la historia, sí, pero ¿qué tipo de cosas? Por ejemplo, ¿por qué la mujer se tenía que purificar a los 40 días del nacimiento? ¿Por qué los leprosos se tenían que rapar? ¿Por qué el leproso no podía estar en el templo? ¿Qué tipo de sacrificios de cordero tenía que ser para tal y tal cosa? Porque era el manual de los sacerdotes, libro del Levítico. Contenido doctrinal. El tema de este libro es la santidad, palabra que se repite 87 veces. Y el versículo clave es el 19, capítulo 19, versículo 2, cuando dice, sean santos porque yo soy santo, su Dios. Cuando esta palabra se refiere a Dios significa que Él es superior a todo lo demás, a todos los demás seres que existen, y cuando se refiere al hombre quiere decir que es un apartado, el hombre está apartado para Dios y por lo tanto tiene que ser santo también. Cuando se refiere este libro a las cosas, significa para que las cosas sean santas, tienen que ser apartadas para el servicio de Dios. Y Dios proveyó aquí varias ofrendas para que el pueblo pudiera alcanzar el perdón de los pecados, y los encargados de ofrecer estos sacrificios, estas ofrendas, serían los sacerdotes. Por eso en tiempo de Cristo había tantos sacrificios de palomas, de corneros, de terneras, de aceite y de muchas cosas más. Pero además de estos sacrificios, había leyes que reglamentaban la conducta personal, el alimento y la higiene de la salud y la moral del pueblo. Por ejemplo, aquí se va a decir, no puedes comer langosta, no puedes comer camarón, no puedes comer cerdo, no puedes comer lechuza, no puedes comer por qué. Ya tendría su explicación el no poder comer estas cosas impuras, pero son leyes que están en el Levítico. Este libro tiene 27 capítulos y se van a distribuir en 5 partes. ¿Quieres conocer las leyes sobre los sacrificios? Capítulo 1 hasta el capítulo 7. Aquí, por ejemplo, el holocausto y la descripción del mismo, que era un holocausto, capítulo 1. Y ya después los sacrificios que eran para obtener paz y los sacrificios que eran para pedir perdón, los expiatorios, capítulos del 3 al 4. Segunda parte, consagración de los sacerdotes. ¿Cómo se consagraba a un sacerdote? Aquí, rito de ordenación, capítulo 8, cómo se ordenaba un sacerdote judío. Entradas en funciones de los sacerdotes, capítulo 9. Y después,
cómo tenían que purificarse los sacerdotes y purificar al pueblo, bueno, aquí vamos a encontrarlo en la tercera parte del libro del Deuteronomio, del Levítico, perdón. Animales puros e impuros y casos de impureza, como por ejemplo cuando una persona estaba leprosa o cuando había tenido actividad sexual y quedaba impuro o impura. Aquí lo vamos a encontrar en el capítulo 13 hasta el capítulo 15. Vamos a la cuarta parte, leyes de santidad, el santuario, ¿qué tenemos que hacer para que esté santo? Capítulo 17, la santidad del matrimonio, ¿qué se necesita para que un matrimonio esté santo, puro? Capítulo 18, ¿qué se necesita para que el pueblo de Israel sea una comunidad santa? Capítulo 19, ¿qué se necesita para que el sacerdote sea santo? Capítulo 21. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con la vida litúrgica, con el culto que tenía que hacer el pueblo de Israel, como por ejemplo el Shabbat, cómo se tiene que celebrar el Shabbat y todas las demás fiestas, la de los tabernáculos, la Pascua, etc. Capítulo 23. Finalmente, cómo se hacen las promesas y cómo se tienen y a quién se tienen que pagar los diezmos. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 27. Y algo interesante que tiene aquí es que si quieres entender desde el punto de vista cristiano esto que hacían en la antigüedad, que ya no lo vamos a hacer nosotros, porque nosotros ya no tenemos que circuncidarnos, ni ya tenemos que dejar de comer camarón o langosta o cerdo, la mejor forma de entender el libro del Levítico desde el punto de vista cristiano es la epístola a los hebreos. No podemos leer esta epístola sin darnos cuenta de que el sacerdote y los sacrificios del Antiguo Testamento ya no son necesarios, porque tuvieron cumplimiento en el Hijo de Dios. Vamos ahora al libro de los Números. El traductor griego de este libro, que es el cuarto del Pentateuco y de la Biblia, ¿por qué le dio el nombre de Números? Porque hubo varios censos que se levantaron cuando el pueblo estaba saliendo de Egipto y después cuando estaban también para entrar a la tierra prometida. Quizás tendrían un sentido práctico, a ver cuántos vamos en la multitud, no sea que se nos vaya a perder uno, no sea que se haya quedado alguien en el camino. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿Por qué? Porque si tenemos que enfrentarnos a un enemigo, ¿de cuántos hombres fuertes disponemos? ¿De cuántos ancianos que no pueden trabajar? ¿Cuántos son los niños? ¿Cuántos son las mujeres? Entonces, como se hicieron estos dos censos cuando salieron del pueblo de Egipto y casi después de 40 años cuando iban a llegar a la tierra prometida, entonces, como este libro trata de esto, por eso se le dio el libro de los números. Aquí dice, mire, el propósito era para poder mover a los israelitas bien ordenados, para acamparse, se tenían que dividir las 12 tribus en 4 grandes partes alrededor del tabernáculo, la parte sagrada, así que para organizarse también. Y cuando marchaban, 6 presidían, 6 iban adelante, después el tabernáculo, la parte sagrada donde iba el arca de la alianza, y después otras 6 iban caminando después para que de esta manera se viera cómo Dios estaba presente en el medio del pueblo. ¿Cuál es el contenido doctrinal? Las experiencias vividas por Israel durante los 40 años que estuvieron en el desierto, mientras se iban disciplinando para entrar en la tierra prometida. La literatura de este libro es de dos clases. Primero, la narrativa continua, qué es lo que pasó después del Éxodo, qué es lo que pasó, y también vuelve a recordar algunas cosas del Éxodo. Hay alguna gente que cuando lo ve dice, padre, es que yo ya esto lo había leído antes, o que tuve un déjà vu, o qué. No, tienes razón. El libro de los números repite ciertas cosas que están narradas en el libro de el Éxodo. Pero también tiene una parte legislativa, leyes que se parecen también al libro de Levítico. De tal manera que mucha gente dice, ¿ya para qué leo el libro de los números si ya leí Éxodo
y Levítico, así que me lo salto y no hay ningún problema. Bueno, aquí cada quien podrá elegir, porque es cierto que se repiten muchas cosas, pero también aquí al libro de los números se le puede llamar el libro de las murmuraciones, porque en este libro es donde aparecen todas las quejas del pueblo de Israel cuando iban por el desierto. Moisés, en Egipto teníamos tantita carne, Moisés, en Egipto teníamos pan, Moisés, en Egipto teníamos agua, Moisés, quién sabe qué. Haz de cuenta que era el departamento de quejas y precisamente aquí encontramos estas citas por si quieres anotarlas. Las quejas del camino, las de los alimentos, las de los gigantes, las de los guías, las de los juicios divinos, las del desierto y las del maná. ¿Cómo se distribuye este libro? Tiene 36 capítulos y, primero, antes de la salida del Sinaí, capítulo 1 al 10. Orden de seguir en los campamentos, capítulo 2. Lugar de los levitas en la comunidad, porque era la clase sacerdotal, capítulo 3. Leyes diversas y la salida para el Sinaí del 5 al 10, capítulo del 5 al 10. Ahora, ¿quieres enterarte qué pasó del monte Sinaí a la primera parte donde se detiene en un lugar importante, del Sinaí a Cadés, capítulo 11 al 14? Que en esta parte es donde van a ser los más grandes chismes y murmuraciones. Tercera parte, la estancia en Cadés por más de 30 años. Fíjate, van a estar 30 años en este lugar, capítulos del 15 al 20. Leyes posteriores, del 17 al 19, pero por todos capítulos del 15, perdón. La estancia en Cadés por más de 30 años van a ser del 15 al 20. Pero las leyes van a estar entre el 17 y el 19. Cuarta parte, marcha hacia la tierra prometida, capítulo del 21 al 25. Cuando aparecen las serpientes venenosas, capítulo 21. En esta parte es donde se habla de las serpientes venenosas que mordieron a muchos y que después de que Moisés hizo una serpiente de bronce pudieron salvarse. Y bueno, la última parte del libro de los números van a ser los últimos hechos de Moisés. Aquí vamos a hablar de cuando Moisés le pasa la estafeta a Josué, cuando les da las últimas recomendaciones y cuando Moisés muere, en el capítulo 34. Por lo tanto, últimos hechos de Moisés será del capítulo 26 al 36. Así que si quieren enterarse de la muerte de Moisés, capítulo 34. Y nos vamos al último libro, al Deuteronomio. El título de este quinto libro bíblico significa segunda ley. ¿Por qué? Porque contiene una repetición o repaso de muchas leyes dadas anteriormente, pero ahora con ciertas condiciones. También mucha gente cuando ve el Deuteronomio dice, padre, es que esta ley ya la había escuchado. Sí, pero es como un repaso. Por eso te comentaba que estos 5 libros tienen que leerse como en todo un conjunto, para entender que este se repite un poquito acá, pero este mejora un poquito esta parte de esta otra. Este habló de la salida de Egipto, pero esto le habla desde otro punto de vista. Este habla, pero desde el libro de los números, contando cuánta gente salió, que no lo contó el libro del Éxodo. Hay que tener el conjunto de los 5 libros para no desesperarse y entender todo el conjunto. ¿Cuál es el contenido doctrinal? Aquí es esencialmente religioso. ¿Por qué? Porque este libro invita a vivir con Dios, el verdadero Dios, ¿y cómo lo hace? A base de discursos y arengas dirigidas por Moisés a su pueblo. ¿Quieres saber qué le predicaba, qué le decía Moisés a su pueblo? Libro del Deuteronomio. Especialmente en su último discurso, Moisés manifiesta el gran amor y ternura que son características de su gran devoción a su pueblo. Y por parte de Dios, como no ocurre
en ninguno de los libros anteriores. Aquí Dios también manifiesta un cariño muy grande a través de palabras concretas hacia su pueblo. Este libro del Deuteronomio se puede comparar literalmente al libro del Génesis, porque también es poético, al libro de los Salmos, porque también tiene gran inspiración poética, y al de Isaías, por ejemplo. Este libro va a tener 34 capítulos que se van a dividir en 5 partes. Primera parte, repaso de los viajes. Fíjense, repaso de los viajes. En los primeros capítulos, Moisés se pone a analizar los viajes y llama la atención sobre la fidelidad de Dios y su providencia a cada paso del camino. Imagínate que aquí Moisés ha llegado a un momento pueblo. ¿Se han dado cuenta de cómo Dios nos sacó de Egipto? ¿Se han dado cuenta de cómo Dios nos acompañó en este episodio y en este otro y en este otro? Es de una manera invitar al pueblo a que reconozca la grandeza de Dios. El segundo discurso se refiere a la alianza del Sinaí. Moisés que recuerda, y Dios hizo una alianza con nosotros porque nos ama, porque quiere lo mejor para nosotros. La tercera parte de este libro da leyes y medidas morales, judiciales, políticas y civiles. Pueblo, hemos transitado por el desierto, pero necesitamos una unidad. Y la ley y cumplir la ley nos va a dar unidad. Vivir políticamente correctamente también nos va a dar una unidad. Y si castigamos también judicialmente a quien comete algo equivocado, vamos a estar bien. Pero sobre todo tenemos que cumplir las normas morales. Cuarta parte, tercer discurso de Moisés. Aquí va a hablar de recompensas y castigos para el que sigue a Dios y para el que no lo sigue. Y finalmente, la última parte, ya estamos hablando de cuando Dios está a punto de morir, Moisés está a punto de morir, y entonces Dios le ha dicho, has terminado tu trabajo, y Moisés le dirige sus últimas palabras al pueblo antes de morir. Le deja a Josué el encargo, hace una canción conmemorativa, bendice al pueblo y después se habla de la sepultura de Moisés. Bueno, creo que hemos entendido entonces el contenido de estos 5 libros que dijimos que se llamaban Pentateuco, con los que estamos hablando de el tránsito del pueblo de Israel por el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Todos estos libros, después del libro del Génesis, nos hablan de la creación de el ser humano y de la creación del pueblo. Aquí no te lo dije, pero cuando Moisés baja con las tablas de la ley, le está dando al pueblo la primera forma de convivir como pueblo. Cuando salen de Egipto, más que un pueblo, eran un montón de personas de la misma sangre, ciertamente, de las familias que se surgieron de Jacob. Pero ¿tú crees que en la esclavitud iban a tener una moral que los uniera? No. Eran judíos contra judíos, se robaban, no respetaban a sus padres, se quitaban a la esposa, se mentían para que castigaran a otro en su lugar. Por eso, la ley es lo que va a constituir al pueblo de Israel como pueblo. Ahora que ya tienen un Dios y hacen la alianza, y ahora que ya tienen leyes, no vas a robarte a nadie, no vas a robarle a nadie, vas a respetar a tu padre y a tu madre, no vas a levantar falsos testimonios, no le vas a quitar la pareja a este. Ahora sí ya hay una ley que va a crear conciencia de pueblo y no va a ser de la noche a la mañana. Por eso 40 años fueron necesarios para que toda una generación aprendiera lo que significa ser un pueblo. Porque en muchos lugares sucede que la gente dice, soy mexicano, pero no es cierto porque no colaboras con los mexicanos. Soy italiano, no es cierto porque no te interesa tu país. Soy esto, no es cierto. En el momento en que un pueblo de verdad confluya,
participe de los mismos principios, valores, proyectos como nación, es cuando realmente se puede hablar de un pueblo. Por eso en el Sinaí es en donde nace el pueblo de Israel como tal, como nación. Bueno, espero que les haya gustado esta clase del día de hoy, la número 12, y en la siguiente vamos a continuar hablando de los otros libros. Y si gustan en estos días, ¿qué les parece sacar la película de los 10 mandamientos o Éxodo también? Y van enriqueciendo la parte bíblica con saber cómo se han presentado estas cosas a través del cine y a través de tantas historias. Que Dios les bendiga, denle like y hasta la próxima.